llamando a una vida nueva, a partir de ese momento Dios nos limpia con la sangre de Jesucristo de toda maldad, no importa lo que hayamos hecho, nos limpia de todo pecado, y lo maravilloso es que nos da un nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios por el poder de Dios, por el decreto divino, de que por medio de la fe en Jesucristo alcanzamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nacemos como unas criaturas pequeñas para el reino de los cielos. No estoy hablando para el reino natural, sino para el reino de los cielos. Pero esta criatura natural, espiritual, tiene que ir alimentándose de la palabra de Dios sin adulteración, para que vaya creciendo para salvación, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la estatura de Cristo nuestro Señor. Eso está a nuestra disposición y está para que lo alcancemos. Pues estaremos compartiendo estos principios de cómo desarrollar la vida espiritual, pero sobre todo en esta ocasión estaremos hablando sobre los misterios de Dios, porque todo de la palabra de Dios son misterios que Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles primeramente, y hoy en día a través de aquellos a quien Dios ha llamado, para que sean sus siervos, que llenos del Espíritu Santo puedan compartir las verdades de Dios al pueblo de Dios, a las ovejas del rebaño, para que éstas crezcan y produzcan vida eterna en otros, porque las ovejas son llamadas a compartir por su testimonio la obra que Dios está haciendo en su vida, y así alcanzar a otros hasta que todos los que están separados para vida eterna vengan al redil. Este es el tiempo de los gentiles. Empezó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado casi 2000 años de este periodo o de este tiempo. Pues déjeme decirle que este tiempo, hoy, septiembre 9, 2016, se está agotando, se está acabando, porque todavía falta un tiempo más. En otra ocasión vamos a enseñar sobre esto, sobre los tiempos finales. Hay dos tiempos: el tiempo de los gentiles, que se ha extendido por 2000 años y está a punto de acabarse, y en el cual todos aquellos que invoquemos el nombre del Señor seremos salvos, sean judíos o sean gentiles, no importa. Todo aquel que crea en Él será salvo, si confiesa con su boca, creyendo en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y esto es importante. Hay que creer primero, creer que Él murió por nosotros, porque esa es la justicia de Dios. Dios condenó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para cargar sobre Él el pecado nuestro, el pecado de la humanidad, para poder entonces abrir la oportunidad, las puertas, o la puerta, porque no hay varias, hay una sola, que es Jesucristo, para que nosotros pudiésemos entrar y obtener la vida eterna. La justificación, porque Dios nos justifica por la fe, pero no cualquier fe. Mucha gente dice: yo tengo fe, y piensan en cosas raras. No, es en la fe en la persona de Jesucristo. A partir de ahí Dios comienza a construir en nosotros una vida nueva, que debe ser una vida plena, llena de la presencia y el conocimiento de Dios. Pero aquí fallamos.
Nos quedamos muchos como bebés espirituales, porque no sabemos beber de la leche espiritual. No entendemos los caminos para crecer. Pues vamos a empezar a compartir estos principios. En este caso, vamos a hablar de los misterios de Dios, para que podamos crecer. Y el fundamento de esta enseñanza está en Corintios, la primera carta o epístola que escribe y le envía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En el capítulo 2, veamos lo que dice. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros o saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue el inicio de la labor que hizo el apóstol Pablo con los corintios. Cuando él visitó por primera vez Corintio, lo hizo para predicar y enseñar acerca del Señor Jesucristo. Lo único que él llevaba en su corazón y en su mente era la presencia de Cristo y el mensaje de Cristo. Eso fue al principio. Después él, con el tiempo y los días y años que pasó, les fue enseñando acerca de cómo crecer en Cristo, porque es necesario crecer y no quedarse como un neonato o quedarse como un bebé. Hay que crecer y llegar a la madurez. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esto que él sabía, para muchos es locura, porque Jesucristo significa Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, aquel que fue señalado por Dios desde el principio, desde incluso Adán, cuando Dios le dice a la mujer: de tu simiente saldrá el que derrotará a la serpiente, porque la serpiente te herirá en el calcañar, pero tu simiente la herirá en la cabeza. Será un golpe mortal para la serpiente, el dragón antiguo, Satanás. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto nos habla de la humildad del apóstol Pablo. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto hace mucha falta hoy en las iglesias del Señor. Demostración del Espíritu y de poder. Sobre esto también estaremos enseñando. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí hago un alto, pequeño, porque este no es el tema. Pero sí le llamo la atención a lo que dice el apóstol Pablo. La fe de los creyentes en Cristo Jesús debe estar fundamentada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Porque hay hombres hoy en día que están delante de los púlpitos enseñando a la iglesia o a las iglesias, pero con sabiduría humana y no con el poder de Dios. Es necesario enseñar con el poder de Dios. Es necesario predicar con el poder de Dios. Ya lo dijo Jesús antes de ascender a los cielos, que esperáramos el Espíritu Santo que Él enviaría desde los cielos, porque recibiríamos poder para ser sus testigos. Y cuando el Espíritu Santo viene y los apóstoles y los discípulos lo reciben, en ese momento recibieron el Espíritu y el poder del Espíritu Santo que viene añadido con el Espíritu.
Hoy en día esto se ha perdido mucho. También vamos a hablar sobre esto en otras enseñanzas, porque es necesario, incluso en nuestras iglesias, llamadas pentecostales o neopentecostales o carismáticas, como las quiera llamar, eso no importa. Hoy en día ese poder no se ve y es necesario que nosotros recuperemos lo que Dios nos ha dado. Comencemos a apartar lo que hemos recibido de los hombres y comencemos a recibir lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos ayude no solamente a entender estas cosas, sino también a recibirlas y aplicarlas. En el versículo 6 sigue diciendo el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La gente se asusta cuando escucha misterios de Dios, porque piensan, ¿con qué locura nos saldrá esta persona? No. La Escritura nos enseña que hay misterios de Dios que deben ser compartidos entre el pueblo de Dios. Estos misterios se dosifican de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Si eres bebé, recibes leche espiritual. Misterios diluidos, misterios de Dios que tú puedes digerir, porque si no, te puede dar una congestión y te hace daño en vez de bien. En la medida que vas creciendo espiritualmente, debes ir aprendiendo misterios de Dios conforme a tu edad espiritual, conforme al desarrollo y crecimiento que hayas obtenido delante del Señor, con la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, hasta llegar entonces a la estatura del varón perfecto, en la cual se puede hablar misterios de Dios entre los que han alcanzado madurez. Yo no pretendo presentarme ante ustedes como aquel que ha conseguido o alcanzado madurez espiritual, no. Lejos de mí tal jactancia. Estoy en ese proceso. Y en la medida en que voy aprendiendo, quiero compartirlos con usted, para que usted también vaya desarrollando su vida espiritual hasta alcanzar madurez. Y quiero puntualizar lo siguiente: usted debe sujetarse a sus pastores, sean ellos que enseñen con sabiduría humana o que enseñen con sabiduría de Dios. Si es de los primeros, usted debe de orar, ayunar y orar y poner delante de Dios a su pastor o a sus pastores y clamarle al Señor para que el Señor, le abra los ojos a su pastor y lo inquiete para que busque la plenitud de Dios y traiga el maná fresco, el alimento para los hijos de Dios que se congregan en ese lugar, en esa iglesia. Pablo hablaba de iglesias, no hablaba de iglesia. Claro, él hablaba de iglesia en determinadas ocasiones, pero refiriéndose a todos los creyentes, refiriéndose a las congregaciones diferentes en diferentes lugares, como en Gálatas, en Efesios, en Corintios y tantas otras, en Roma, pues hablaba de las iglesias. En Corintios había varias iglesias y al frente de ellas un siervo de Dios.